Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos uno de los elementos más fascinantes y silenciosos de nuestro planeta, el hielo. A simple vista, puede parecer solo agua congelada, una sustancia inerte que cubre montañas, glaciares y regiones polares. Pero bajo esa apariencia blanca y fría se ocultan secretos que han resistido el paso de los milenios. Cada copo de nieve, cada capa de hielo acumulada a lo largo del tiempo, es una cápsula del pasado, un archivo natural que guarda información sobre la atmósfera, el clima y la vida misma de eras olvidadas. Hoy, nos adentraremos en ese archivo helado para descubrir cómo el hielo puede hablarnos del pasado, advertirnos sobre el presente y mostrarnos el futuro que se aproxima. Imagina estar de pie en medio de la vasta inmensidad de la Antártida. Todo lo que te rodea es blanco, un silencio tan profundo que casi puedes escuchar tu propia respiración. El viento corta el aire y la luz del sol se refleja en millones de partículas microscópicas que componen el hielo. Allí, bajo tus pies, se encuentra una historia escrita en capas, una historia que comenzó mucho antes de que existiera la humanidad. A varios kilómetros de profundidad, el hielo más antiguo guarda burbujas de aire atrapadas desde hace cientos de miles de años. En esas diminutas esferas está contenida la composición de la atmósfera de épocas remotas, el aliento de un planeta joven, el registro químico de glaciaciones y calentamientos, el rastro del dióxido de carbono que respiraron los dinosaurios y que, en un ciclo casi poético, hoy vuelve a preocuparnos. Los científicos que estudian los hielos antiguos se enfrentan a un desafío similar al de los arqueólogos: excavar en el tiempo. Pero, en lugar de restos de cerámica o huesos, ellos buscan pistas químicas. Al perforar un núcleo de hielo, un cilindro largo extraído de las profundidades de un glaciar, cada capa corresponde a un año o a una estación. Es como si el planeta llevara un diario que nunca dejó de escribir. Los científicos pueden leerlo, capa por capa, reconstruyendo la historia climática con una precisión asombrosa. De esta manera, el hielo nos cuenta sobre eras de frío extremo, sobre periodos de estabilidad y sobre momentos en que la Tierra estuvo al borde del desequilibrio climático. La belleza de un copo de nieve, tan efímera y delicada, contrasta con la solidez de la información que encierra. Cada copo se forma cuando una diminuta partícula, un grano de polvo, una bacteria o incluso un fragmento de ceniza volcánica, actúa como núcleo de condensación. Alrededor de ese punto, el vapor de agua se cristaliza, dando lugar a una estructura geométrica única. Ningún copo de nieve es idéntico a otro, y esa diversidad infinita es resultado de las condiciones exactas del aire en el momento de su formación: la temperatura, la humedad, la presión atmosférica. Es como si la atmósfera firmara su nombre en cada copo, dejando una huella irrepetible de su estado en un instante preciso. En los polos, esa firma no se disuelve fácilmente. Los copos se acumulan uno sobre otro, compactándose hasta formar hielo sólido. Con el paso de los siglos, el peso de las capas superiores transforma la nieve en una masa densa que se desplaza lentamente, fluyendo como un río congelado. En esa transformación, las burbujas de aire quedan atrapadas, preservadas como cápsulas del tiempo. Allí, los científicos encuentran información sobre la concentración de gases de efecto invernadero, la temperatura promedio y hasta las partículas de polvo que viajaron por los vientos globales hace miles de años. El hielo no solo guarda secretos atmosféricos, también es un refugio para la biología antigua. En su interior, se han hallado microorganismos congelados desde hace decenas de miles de años, algunos de los cuales, al ser descongelados en laboratorio, han vuelto a la vida. Es como si la naturaleza tuviera su propia forma de suspensión temporal. Estos descubrimientos han impulsado reflexiones sobre la capacidad de la vida para resistir condiciones extremas, y sobre la posibilidad de encontrar vida en otros mundos cubiertos de hielo, como Europa o Encélado, lunas de Júpiter y Saturno. Si la vida puede dormir durante milenios bajo un glaciar terrestre y despertar, ¿por qué no podría hacerlo bajo los hielos alienígenas de otro planeta? Pero el hielo también es un mensajero. Sus derretimientos nos hablan de cambios actuales, de una alteración en el equilibrio térmico del planeta. En los últimos años, los registros obtenidos de los núcleos de hielo han revelado un patrón preocupante.
El aumento del dióxido de carbono y la temperatura global está ocurriendo a una velocidad sin precedentes en la historia geológica. Comparado con los ciclos naturales de glaciaciones y deshielos, el ritmo actual es vertiginoso. Los glaciares, que tardaron miles de años en formarse, se están derritiendo en cuestión de décadas. Y con su desaparición, no solo perdemos agua dulce o estabilidad climática, sino también la memoria misma del planeta. El hielo, al derretirse, borra su propia historia. Las burbujas de aire se liberan, las capas se mezclan, los microorganismos se degradan. Es como si los archivos más antiguos del mundo se quemaran lentamente. En el deshielo del Ártico se liberan también grandes cantidades de metano, un gas que acelera aún más el calentamiento global. Así, el hielo no solo es un testigo, sino también un actor en el drama climático actual. Su comportamiento refleja y amplifica los cambios del planeta, convirtiéndose en un espejo de nuestras acciones. Durante décadas, las expediciones científicas a la Antártida y Groenlandia han perforado cientos de metros de hielo para obtener núcleos de diferentes épocas. Uno de los más famosos, conocido como Epica Dome C, reveló datos que abarcan más de 800.000 años de historia climática. En sus capas, se puede ver cómo los niveles de dióxido de carbono suben y bajan en ciclos que coinciden con las edades de hielo y los periodos interglaciares. En comparación con esos tiempos naturales, el incremento de CO desde la revolución industrial hasta hoy aparece como un pico abrupto, una anomalía que el planeta no había experimentado antes. Cada copo de nieve, entonces, es más que una curiosidad estética. Es una célula de un cuerpo planetario que respira, cambia y recuerda. Es la evidencia tangible de que el clima de la Tierra no es un sistema estático, sino un organismo sensible. A través del estudio del hielo, aprendemos no solo sobre el pasado de nuestro planeta, sino también sobre nosotros mismos, sobre la forma en que nuestras decisiones pueden alterar equilibrios que tardaron millones de años en construirse. El hielo ha sido un guardián silencioso, pero ahora, su silencio se está rompiendo. El crujir de los glaciares, los desprendimientos de plataformas y el derretimiento de los polos son señales de un sistema que está despertando de su quietud milenaria. No se trata solo de un fenómeno natural. Es una advertencia escrita en agua congelada, un mensaje que nos recuerda que el tiempo que encierra no es infinito. Mientras cada copo cae, cada capa se derrite y cada gota se libera, el planeta nos invita a escuchar su historia antes de que desaparezca en el océano del olvido. Bajo el microscopio, un copo de nieve se revela como una estructura asombrosamente compleja. Cada uno nace en el aire, a partir de una pequeña impureza suspendida en la atmósfera, que puede ser una partícula de polvo del desierto del Sáhara, una mota de polen o incluso ceniza proveniente de una erupción volcánica. Alrededor de ese núcleo se condensa el vapor de agua, cristalizando en formas hexagonales que obedecen las leyes de la física molecular del agua. La razón por la que los copos de nieve tienen 6 puntas es una consecuencia directa del ángulo que forman los átomos de hidrógeno y oxígeno al unirse. Es un diseño dictado por la geometría de la naturaleza, una armonía invisible que rige cada cristal que desciende desde las nubes. A medida que el copo cae, atraviesa distintas capas de aire con diferentes temperaturas y humedades, lo que modifica su forma. En una misma nevada, pueden formarse millones de copos completamente distintos entre sí. Algunos adoptan la forma de agujas, otros de placas planas, columnas o dendritas ramificadas. Es un espectáculo microscópico, un ballet de cristales que reflejan la luz del sol en todas direcciones. Cuando la nieve se acumula sobre la superficie, lo que vemos no es solo blancura, sino la suma de innumerables estructuras que dispersan la luz de manera uniforme. Esa es la razón física por la que la nieve es blanca. Refleja casi todos los colores del espectro, devolviendo una luz pura y brillante. Sin embargo, la blancura del hielo puede volverse azulada cuando se compacta. En un glaciar antiguo, donde el peso de miles de toneladas de nieve ha eliminado casi todo el aire entre los cristales, la luz penetra más profundamente. Las longitudes de onda más cortas, como el azul, se dispersan con mayor eficacia que las largas, lo que le da al hielo esa tonalidad azul intensa que parece brillar desde su interior. Este fenómeno no es solo estético, es una pista sobre la densidad, la pureza y la antigüedad del hielo.
Cuanto más azul es un glaciar, más antiguo suele ser, pues ha pasado por siglos de compresión y transformación. El hielo, aunque sólido, es un material en movimiento constante. Los glaciares fluyen, se deforman y avanzan lentamente hacia el mar, impulsados por la gravedad y su propio peso. Desde la perspectiva geológica, un glaciar es un río de tiempo congelado. Avanza milímetro a milímetro, pero en ese lento desplazamiento arrastra rocas, arena y polvo, tallando valles en forma de U y dejando tras de sí paisajes esculpidos con precisión paciente. Las huellas que dejan los glaciares en la Tierra son testigos del poder del hielo como fuerza modeladora del planeta. Montañas enteras han sido pulidas por su paso. Lagos y fiordos se formaron en sus depresiones. La geografía que hoy admiramos es, en gran medida, obra del hielo y su eterno trabajo de esculpir. Los científicos del clima miran en los glaciares algo más que belleza o historia geológica. Ven indicadores del pulso vital del planeta. La acumulación o pérdida de masa glaciar es uno de los parámetros más sensibles del equilibrio climático. En los Andes, el Himalaya o Groenlandia, las mediciones satelitales muestran una pérdida alarmante de hielo. Estas masas heladas funcionan como los pulmones de la Tierra, regulando la temperatura global al reflejar la radiación solar y mantener un delicado equilibrio energético. Sin ellas, la superficie terrestre absorbería más calor, acelerando aún más el derretimiento. En la Antártida, los núcleos de hielo son analizados con tecnologías que rozan la precisión de un reloj atómico. Cada milímetro contiene información sobre un año completo, a veces sobre una sola estación. Los científicos funden secciones específicas para medir la concentración de gases atrapados, como dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno. Gracias a esos datos, hoy sabemos que el aumento actual de gases de efecto invernadero no tiene precedentes en los últimos 800.000 años. También se han detectado rastros de polvo del desierto africano, cenizas volcánicas y hasta restos de pesticidas modernos, todos atrapados en capas de hielo remoto. Es una evidencia clara de cómo los sistemas naturales están conectados a escala planetaria. El hielo es un mensajero silencioso que une el pasado con el presente. En su interior, cada burbuja de aire es una voz de otro tiempo. Cuando esas burbujas se analizan, liberan moléculas de gases que estaban flotando en la atmósfera hace miles de años. Es como abrir una botella del tiempo. En un laboratorio, los científicos extraen esas burbujas con sumo cuidado, registrando las proporciones exactas de dióxido de carbono y metano. A partir de ellas, reconstruyen gráficas de temperatura global, ciclos solares y cambios en la vegetación terrestre. Con esas curvas, es posible observar los patrones de glaciaciones y calentamientos que marcaron la historia del planeta. Pero hay algo más profundamente simbólico en el hielo. Su memoria es perfecta, pero frágil. Si se derrite, la historia desaparece. Cada capa se mezcla y las burbujas se pierden, borrando para siempre los testimonios del pasado. Esto convierte a las investigaciones en una carrera contra el tiempo. Los científicos saben que, con el calentamiento global, los glaciares están retrocediendo más rápido de lo que pueden ser estudiados. Algunos núcleos de hielo se han perdido antes de ser extraídos, y con ellos, siglos enteros de información. En respuesta, organizaciones internacionales han creado bancos de hielo, donde se almacenan muestras en cámaras subterráneas de temperatura controlada. Son archivos del planeta, protegidos de un futuro incierto. El estudio del hielo no solo nos enseña sobre el clima, sino también sobre los límites de la vida. En 2013, un equipo ruso perforó más de 3 kilómetros en el hielo de la Antártida para llegar al lago Vostok, un cuerpo de agua sellado bajo el hielo durante más de 15 millones de años. Cuando lograron extraer muestras, encontraron bacterias desconocidas, adaptadas a la oscuridad total, la presión extrema y la ausencia de nutrientes. Esas formas de vida no solo ampliaron nuestro concepto de resistencia biológica, sino que inspiraron investigaciones sobre la posibilidad de vida en mundos congelados. Las condiciones de Vostok son parecidas a las de las lunas heladas del sistema solar, donde se cree que podría existir vida bajo el hielo. En ese sentido, cada copo de nieve y cada glaciar son ventanas hacia otros mundos. Lo que aprendemos de ellos no se limita a la Tierra. La física del hielo,
su capacidad de almacenar calor, su transparencia y sus propiedades ópticas son universales. En Marte, por ejemplo, los polos están cubiertos por capas de hielo de agua y dióxido de carbono. En Encélado, el satélite de Saturno, enormes géiseres de agua helada brotan hacia el espacio desde un océano subglacial. Y en Europa, luna de Júpiter, se sospecha que bajo su capa de hielo se extiende un océano salado que podría albergar organismos similares a los que viven bajo los glaciares terrestres. Así, el hielo se convierte en un puente entre la Tierra y el cosmos. Su comportamiento en distintos mundos revela las leyes universales del agua, esa sustancia que en estado sólido adquiere la rigidez de una roca, pero que, bajo las condiciones adecuadas, se vuelve maleable y viva. La paradoja del hielo es que, siendo sólido, fluye, siendo frío, preserva la vida, y siendo aparentemente inmóvil, registra los cambios más sutiles del universo. En su estructura cristalina se refleja la geometría del cosmos, la simetría invisible que conecta lo diminuto con lo inmenso. Cada copo que cae es un fragmento del cielo hecho materia, un recordatorio de que incluso en lo más frágil puede habitar la eternidad. En el corazón de los glaciares, donde la luz no penetra y el silencio es absoluto, el hielo se convierte en una forma de eternidad. A esas profundidades, la temperatura se mantiene estable y el tiempo parece detenido. Allí, las moléculas de agua están tan compactas que cualquier traza de vida o de aire queda preservada como si hubiera ocurrido ayer. En los núcleos de hielo más antiguos, los científicos han encontrado partículas de polen, fragmentos de microorganismos e incluso restos de ADN que permiten reconstruir los ecosistemas de épocas pasadas. Cada milímetro de hielo contiene una historia microscópica, una huella de la Tierra cuando aún era un planeta distinto. Uno de los descubrimientos más reveladores ocurrió en Groenlandia, cuando un equipo de investigadores analizó muestras extraídas a más de 2 kilómetros de profundidad. En el fondo del núcleo, encontraron sedimentos y restos de plantas fosilizadas. Ese hallazgo cambió por completo nuestra comprensión de la historia climática, pues demostró que hace más de 1 millón de años, Groenlandia no era una tierra cubierta de hielo, sino un paisaje verde, con bosques y lagos. El hielo, en su silencio, había guardado el recuerdo de un mundo perdido, un testimonio de que incluso las regiones más frías de la Tierra fueron alguna vez templadas y llenas de vida. Esta revelación tiene implicaciones profundas. Significa que las capas de hielo no son eternas, pueden formarse y desaparecer según los ciclos naturales del planeta. Sin embargo, lo que hoy preocupa a la comunidad científica no es la existencia de esos ciclos, sino la velocidad con la que se están alterando. El calentamiento actual es demasiado rápido para ser un fenómeno natural. En solo un siglo, hemos revertido procesos que tardaron decenas de milenios en equilibrarse. La fusión acelerada de los glaciares, el aumento del nivel del mar y los patrones extremos de temperatura son señales de un sistema que se está desequilibrando. Los glaciares de montaña son especialmente sensibles a estos cambios. En los Andes, en el Himalaya y en los Alpes, los glaciares que durante siglos abastecieron de agua dulce a millones de personas se están reduciendo. Cuando se derriten, liberan agua en exceso durante un tiempo, pero después, al desaparecer, las regiones que dependían de ellos quedan desprovistas de una fuente vital. En zonas agrícolas y urbanas, esta pérdida se traduce en sequías prolongadas, conflictos por el agua y desplazamientos humanos. El hielo, que antes era símbolo de estabilidad, se ha convertido en una variable de riesgo para la civilización moderna. En el Ártico, el deshielo tiene un efecto aún más complejo. A medida que el hielo marino se derrite, el océano expuesto absorbe más radiación solar, aumentando su temperatura y acelerando el proceso. Es un círculo vicioso conocido como retroalimentación positiva del albedo. El hielo refleja la luz, pero el agua la absorbe. Así, mientras más hielo se pierde, más rápido se calienta el planeta. Además, el deshielo libera grandes cantidades de metano atrapado en el permafrost, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. Ese metano, acumulado durante miles de años, actúa como una bomba climática latente que podría amplificar el calentamiento global. Pero el hielo también guarda lecciones sobre la resiliencia. En las capas más antiguas de los glaciares se han hallado rastros de erupciones volcánicas,
incendios globales y catástrofes naturales que marcaron la historia de la Tierra. Cada una de esas huellas está acompañada por un periodo de recuperación, una etapa en la que el planeta restableció su equilibrio. El hielo conserva esas cicatrices como recordatorios de que la Tierra ha sobrevivido a crisis antes. Sin embargo, también revela que el proceso de recuperación siempre fue lento, extendiéndose a lo largo de miles de años. En contraste, la humanidad busca respuestas en cuestión de décadas, sin comprender que la escala de la naturaleza no se rige por el tiempo humano. La pureza del hielo no solo se manifiesta en su composición, sino también en su sonido. Cuando se fractura o se desplaza, emite un crujido profundo, un eco que puede recorrer kilómetros bajo la superficie. Ese sonido, registrado por micrófonos especiales, se utiliza hoy para estudiar los movimientos internos de los glaciares. Cada fractura y cada vibración revelan tensiones acumuladas, desplazamientos y zonas de derretimiento. De esta manera, el hielo se convierte en un instrumento científico, un sensor natural que traduce los cambios climáticos en sonidos. Los investigadores llaman a esta técnica sismología del hielo, y a través de ella pueden anticipar desprendimientos masivos o detectar la formación de grietas antes de que sean visibles. Aún en su aparente inmovilidad, el hielo es dinámico. Las masas de un glaciar pueden moverse varios metros al año, deslizándose sobre una capa delgada de agua líquida que actúa como lubricante. Este movimiento constante explica por qué algunos glaciares terminan en el mar, donde fragmentos enormes se desprenden y flotan como icebergs. Cada iceberg es un fragmento arrancado del continente, una isla efímera que puede viajar miles de kilómetros antes de derretirse por completo. Los navegantes del pasado temían esos colosos silenciosos, no solo por el peligro físico que representaban, sino porque parecían tener una voluntad propia, un destino errante que nadie podía prever. El misterio del hielo también ha inspirado reflexiones filosóficas. Su capacidad para conservar el pasado y al mismo tiempo desvanecerse frente al calor lo convierte en una metáfora de la memoria y del tiempo. Así como el hielo guarda las huellas de lo que fue, la memoria humana preserva fragmentos del pasado que pueden desvanecerse si no se cuidan. En ambos casos, la permanencia depende de la temperatura del entorno, de las condiciones que los rodean. Un recuerdo, como un copo de nieve, puede disolverse si no encuentra el ambiente adecuado para mantenerse. Esa dualidad entre fragilidad y permanencia también se manifiesta en la forma en que el hielo influye en la vida. Muchas especies han aprendido a convivir con él, desarrollando estrategias únicas para sobrevivir en temperaturas extremas. En el Ártico, los osos polares dependen del hielo marino para cazar focas. Sin esa plataforma, su supervivencia se ve comprometida. En los océanos, los plancton helófilos prosperan justo bajo la superficie congelada, aprovechando los nutrientes que se concentran allí. Su actividad sostiene cadenas alimenticias enteras, desde pequeños crustáceos hasta ballenas. De este modo, el hielo no es solo un límite físico, sino también un ecosistema vibrante. Y, sin embargo, la ciencia aún no ha revelado todos los secretos de este elemento. Se han identificado más de 17 formas distintas de hielo sólido, cada una con una estructura molecular única. Algunas de ellas solo se forman bajo presiones extremas, como las que existen en el interior de los planetas gigantes. En laboratorios, los físicos recrean esas condiciones para comprender cómo se comporta el agua en diferentes fases. Lo sorprendente es que, aunque el agua es una de las sustancias más estudiadas, sigue siendo también una de las más misteriosas. Su comportamiento anómalo, como expandirse al congelarse o tener una densidad máxima antes de solidificarse, desafía las leyes que rigen a la mayoría de los líquidos. Así, el hielo se presenta como un puente entre lo tangible y lo enigmático. Nos permite observar la historia del planeta con la precisión de un científico, pero también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, la memoria y la vida misma. Cuando sostenemos un copo de nieve en la mano, sostenemos un instante del pasado convertido en materia. Es el testimonio de un ciclo eterno: evaporación, condensación, congelamiento, fusión y de nuevo evaporación. En ese ciclo incesante, el hielo no desaparece, simplemente cambia de forma, recordándonos que la permanencia solo existe a través del cambio.
Cuando los exploradores del siglo XIX comenzaron a aventurarse en las regiones polares, no sabían que estaban caminando sobre un archivo natural que contenía la historia del planeta. Para ellos, el hielo era un obstáculo, una barrera que debía ser conquistada. Sin embargo, sus expediciones sentaron las bases de lo que hoy conocemos como glaciología. Los primeros científicos que lograron perforar los glaciares descubrieron que el hielo no era homogéneo, sino que estaba compuesto por capas claramente diferenciadas, cada una con su propio color, densidad y textura. Con el tiempo, esas capas se revelarían como los anillos de crecimiento de un árbol planetario, donde cada estrato era un testimonio de las condiciones climáticas de un año específico. A mediados del siglo XX, con la aparición de tecnologías más precisas, los núcleos de hielo comenzaron a mostrar su verdadero valor científico. Los análisis químicos permitieron detectar concentraciones de gases, isótopos y partículas diminutas que habían quedado atrapadas en el momento de su formación. La relación entre los isótopos de oxígeno y deuterio, por ejemplo, se convirtió en una herramienta fundamental para estimar las temperaturas del pasado. Cuanto más ligero era el oxígeno en una capa, más frío había sido el clima en ese periodo. Gracias a estos métodos, los científicos pudieron reconstruir las curvas de temperatura de los últimos cientos de miles de años, revelando con asombrosa claridad los ciclos glaciares e interglaciares. El descubrimiento más impactante fue que el aumento de gases de efecto invernadero coincidía siempre con los periodos de calentamiento global. Esa correlación, observada en las capas del hielo, confirmó lo que muchos intuían: la atmósfera y el clima están intrínsecamente conectados. Cada burbuja atrapada en el hielo es una muestra pura del aire de un tiempo olvidado, y su composición revela la danza entre la Tierra y su atmósfera. Así, el hielo se convirtió en la prueba más sólida de que los cambios climáticos no son abstracciones, sino procesos físicos medibles y comparables. Pero más allá de su valor científico, el hielo tiene una dimensión emocional difícil de ignorar. En su transparencia y su silencio, hay algo que recuerda al tiempo detenido, al instante que se niega a desaparecer. Muchos científicos que trabajan en los polos describen una sensación casi espiritual al contemplar el paisaje blanco e infinito, donde cada sonido se apaga y solo queda el rumor del viento. En esos entornos extremos, la mente humana se enfrenta a su pequeñez, y el hielo se convierte en un espejo de la eternidad. Cada copo que cae es un recordatorio de que la vida, aunque breve, participa de los ciclos inmensos del cosmos. En la Antártida, el hielo tiene más de 4 kilómetros de espesor en algunos puntos. Se estima que su formación comenzó hace más de 30 millones de años, cuando el continente quedó aislado por corrientes oceánicas frías. Desde entonces, ha acumulado capa tras capa de nieve, convirtiéndose en la mayor reserva de agua dulce del planeta. Si todo ese hielo se derritiera, el nivel del mar aumentaría más de 60 metros, inundando ciudades enteras y alterando el mapa global. Este dato, aunque científico, tiene un peso simbólico enorme. La estabilidad de la civilización humana depende de la quietud de un océano congelado en el extremo del mundo. En contraste, el Ártico, aunque más pequeño, actúa como un termostato planetario. El hielo marino que flota sobre el océano polar refleja gran parte de la radiación solar, evitando que el planeta absorba demasiado calor. Pero cuando ese hielo se derrite, el mar oscuro absorbe la energía solar, calentándose y acelerando el proceso. Este mecanismo, conocido como retroalimentación del albedo, es una de las razones por las que el Ártico se calienta casi 4 veces más rápido que el resto del planeta. En pocas décadas, podría experimentar veranos completamente libres de hielo, algo que no ha ocurrido en cientos de miles de años. El deshielo no solo libera agua, también pone al descubierto paisajes que habían permanecido ocultos durante milenios: montañas, valles y ríos congelados que vuelven a ver la luz del sol. En algunos casos, se han encontrado cuerpos de animales prehistóricos perfectamente conservados, como mamuts, bisontes y rinocerontes lanudos. Sus tejidos, su piel e incluso su contenido estomacal permanecen intactos gracias a la protección del hielo. Estos hallazgos han permitido estudiar el ADN de especies extintas y comprender mejor cómo era la vida durante la última glaciación. De alguna manera, el hielo ha sido un guardián de la historia biológica,
preservando no solo información química, sino también organismos completos que el tiempo olvidó. El hielo, entonces, no solo conserva la memoria de la Tierra, sino también su anatomía. Al analizar sus capas, los científicos descubren patrones que coinciden con registros de erupciones volcánicas, tormentas solares y cambios en la actividad oceánica. En ocasiones, se pueden identificar incluso las huellas de eventos históricos recientes: explosiones nucleares, contaminación industrial y emisiones de plomo derivadas de la actividad humana. Esas marcas modernas, registradas en los últimos centímetros del hielo, son el testimonio más claro del impacto de nuestra especie en el planeta. Mientras las capas antiguas hablan de volcanes y eras glaciales, las más recientes susurran sobre fábricas, automóviles y combustibles fósiles. A pesar de la vastedad del hielo, su equilibrio es frágil. Una variación mínima en la temperatura global puede alterar su estabilidad. En el pasado, una diferencia de apenas 2 grados fue suficiente para poner fin a una edad de hielo. Hoy, los modelos climáticos predicen aumentos similares, pero en un intervalo de tiempo muchísimo menor. Los científicos advierten que el sistema climático podría alcanzar un punto de no retorno, un umbral en el que el deshielo se vuelva irreversible. En ese escenario, las corrientes oceánicas cambiarían, el nivel del mar se elevaría y las regiones costeras se verían amenazadas. Lo que el hielo ha guardado durante millones de años podría perderse en unas pocas generaciones. Sin embargo, no todo es fatalismo. El estudio del hielo también nos ofrece herramientas para actuar. Gracias a los registros paleoclimáticos, comprendemos con mayor precisión cómo responde el planeta a los cambios atmosféricos. Esta comprensión es esencial para predecir el futuro y diseñar estrategias de mitigación. En cierto modo, el hielo nos da la posibilidad de aprender del pasado para no repetirlo. Nos enseña que los sistemas naturales pueden recuperarse, pero que ese proceso requiere tiempo y equilibrio. La humanidad, si logra reducir su impacto, podría permitir que los glaciares vuelvan a estabilizarse, que los copos de nieve sigan cayendo y que las cápsulas del tiempo del planeta continúen escribiendo su historia. Cuando contemplamos una nevada, pocas veces pensamos en su significado profundo. Pero cada copo que desciende del cielo lleva consigo la huella invisible de los océanos, los vientos y las montañas. Es agua que ha viajado por todo el planeta antes de cristalizar y caer. En su descenso, une la atmósfera con la tierra, el cielo con el suelo, lo efímero con lo eterno. Así, el hielo se convierte en un símbolo de la conexión universal, una manifestación tangible de que todo en la naturaleza está entrelazado. Cada copo de nieve, por pequeño que sea, pertenece a una red infinita de causas y efectos, de energías que se transforman sin cesar. En los rincones más fríos del planeta, donde el viento puede descender a temperaturas imposibles y el silencio parece envolverlo todo, el hielo se transforma en una biblioteca del tiempo. Sus páginas son invisibles, pero legibles para quien sabe descifrarlas. Allí se registran los inviernos más largos, las sequías más intensas, los cataclismos y los renacimientos del mundo. Cada capa, comprimida bajo toneladas de su propio peso, encierra una verdad. El hielo es un testigo que no olvida. Su estructura ordenada, su pureza y su resistencia hacen de él uno de los materiales más fieles a la memoria de la Tierra. Y sin embargo, esa misma fidelidad lo convierte en un espejo que nos muestra lo que preferimos no ver: nuestra influencia sobre el equilibrio planetario. El estudio del hielo ha revelado algo inquietante. Los núcleos extraídos de Groenlandia y la Antártida muestran que las concentraciones actuales de dióxido de carbono en la atmósfera no tienen precedentes en los últimos 800.000 años. Antes, los ciclos naturales de CO subían y bajaban lentamente, marcando el ritmo de las glaciaciones y los periodos cálidos. Ahora, la curva asciende de forma abrupta, con un incremento tan rápido que los ecosistemas no logran adaptarse. Los científicos llaman a esta época el Antropoceno, una era geológica marcada por la huella humana. Y en los registros del hielo, esa huella es tan clara como un trazo de fuego sobre una página blanca. El hielo también está revelando otro tipo de información: la historia de la contaminación global. En muestras recientes se han encontrado residuos de plomo, mercurio y sulfatos provenientes de la revolución industrial.
En las capas correspondientes al siglo XX, aparecen rastros de pruebas nucleares, combustibles fósiles y pesticidas como el DDT. Incluso se han detectado microplásticos transportados por las corrientes atmosféricas hasta los polos. Estos contaminantes, atrapados en lugares donde nunca ha vivido el ser humano, son testigos mudos de nuestra expansión y de cómo hemos alterado incluso los rincones más remotos del planeta. Pero el hielo no solo guarda las señales de nuestra era, también nos ofrece esperanza a través del conocimiento que desprende. En su interior se esconden las claves para comprender cómo funciona el clima y cómo podríamos restaurar su equilibrio. Al analizar los patrones de los periodos glaciales, los científicos han identificado los factores que regulan la temperatura terrestre, las variaciones orbitales, la inclinación del eje planetario, la composición atmosférica y la actividad solar. Estas variables, estudiadas en conjunto, muestran que el clima siempre ha sido un sistema en movimiento, autorregulado por complejos mecanismos naturales. Sin embargo, cuando una de esas variables se altera bruscamente, como ocurre con los gases de efecto invernadero, el sistema entra en crisis. En las profundidades heladas de Groenlandia, el hielo más antiguo guarda rastros de polvo del Sáhara, polen europeo y partículas provenientes de incendios forestales. Esas diminutas huellas cruzaron océanos y continentes antes de quedar atrapadas. Muestran cómo las corrientes atmosféricas conectan todos los rincones de la Tierra, y cómo un cambio en un punto del planeta puede repercutir en otro distante. Esa interconexión demuestra que el clima no reconoce fronteras. Lo que ocurre en los polos afecta a los trópicos, y lo que sucede en los trópicos repercute en los polos. El hielo, al registrar esa red invisible, se convierte en la evidencia de una verdad esencial. La Tierra es un solo sistema vivo. La estructura molecular del hielo es una de las más peculiares del universo. A diferencia de la mayoría de los sólidos, el agua se expande al congelarse, lo que hace que el hielo flote sobre su propio líquido. Esta anomalía, aparentemente simple, es lo que permite la vida en los océanos. Si el hielo se hundiera, los mares se congelarían desde el fondo hacia arriba, y la vida marina no habría tenido oportunidad de evolucionar. Gracias a esta propiedad, la capa de hielo actúa como una manta aislante, protegiendo el agua líquida que permanece debajo. Allí, incluso en los inviernos más duros, microorganismos, algas y peces continúan viviendo. El hielo, entonces, no es solo una barrera, es un escudo protector que asegura la continuidad biológica en las regiones polares. Cuando un copo de nieve cae sobre el suelo, comienza un proceso de transformación que puede durar siglos. Primero se acumula con otros copos, luego se compacta bajo su propio peso, perdiendo los espacios de aire y convirtiéndose en firn, una fase intermedia entre la nieve y el hielo. Con el paso del tiempo, esa masa se vuelve más densa hasta convertirse en hielo glaciar. En cada etapa, se pierden algunos detalles, pero se conserva la esencia, la información atmosférica. Es un proceso de registro natural, meticuloso, que convierte la atmósfera en materia sólida. A través de este mecanismo, el hielo traduce los suspiros del planeta en una forma tangible, un idioma que los científicos han aprendido a leer con precisión. La belleza de este proceso radica en su aparente simplicidad. Lo que para nosotros es una nevada cotidiana, para la Tierra es la escritura de un nuevo capítulo. En cada invierno, se deposita una capa de historia. En cada deshielo, se borra una línea del pasado. Así, el planeta escribe y reescribe su propio relato, como un autor que nunca deja de revisar su obra. El hielo es la tinta blanca de esa narrativa, una escritura que solo se revela a quienes tienen la paciencia de observar. Pero hay algo más profundo aún. El hielo no solo conserva lo que fue, sino que también refleja lo que somos. Al observar su retroceso, no solo vemos la consecuencia del calentamiento global, sino el reflejo de nuestra relación con la naturaleza. Durante siglos, la humanidad ha considerado el hielo como un enemigo o un obstáculo, algo que debía ser conquistado o derretido. Hoy, sin embargo, comprendemos que su existencia es un equilibrio vital. Su desaparición sería una herida abierta en el cuerpo del planeta. El hielo es una metáfora de la fragilidad y la resistencia. Puede quebrarse bajo la presión más leve, pero también soportar el peso de montañas.
Puede derretirse al contacto con el calor de una mano, pero conservar una burbuja de aire durante cientos de milenios. Es la materia de las paradojas. Dura y efímera, fría y viviente, silenciosa pero llena de voces. Cada copo que cae es una obra de arte efímera, una arquitectura perfecta que se disuelve al tocar el suelo. Y, sin embargo, su valor no está en su permanencia, sino en su existencia momentánea. Cada copo es un recordatorio de que el tiempo no puede detenerse, pero sí puede ser contemplado. El hielo, como la memoria, se forma lentamente y se destruye rápido. Su historia es la nuestra, una lucha constante entre permanencia y cambio, entre lo que queremos conservar y lo que inevitablemente desaparece. Por eso, cuando miramos una montaña cubierta de nieve o un glaciar que se extiende hasta el horizonte, no solo estamos viendo un fenómeno natural, sino el rostro mismo del tiempo. Un tiempo que no se mide en segundos ni en años, sino en silencios, en presiones, en cristales. El hielo nos enseña que el pasado no está muerto, solo duerme bajo una capa de frío que lo mantiene intacto, esperando a ser descubierto. En el corazón del hielo, donde la presión y el silencio son absolutos, la historia del planeta se conserva con una precisión imposible de igualar por cualquier archivo humano. Cada molécula de agua en ese inmenso depósito helado está conectada con un momento de la historia terrestre. En esas profundidades donde la luz nunca ha llegado, donde el aire atrapado es más antiguo que cualquier civilización, el tiempo deja de ser una abstracción y se vuelve materia. Allí, la atmósfera de hace cientos de miles de años duerme intacta, y las huellas de los primeros incendios, las erupciones y los cambios climáticos reposan como si esperaran a ser leídas por una mente capaz de descifrarlas. En algunos laboratorios especializados, los núcleos de hielo extraídos de la Antártida se conservan a temperaturas constantes de menos de 20 grados bajo cero. Los científicos los tratan como piezas de un códice antiguo. Los cortan con precisión milimétrica, funden fragmentos diminutos y extraen las burbujas de aire para analizarlas con instrumentos que detectan concentraciones de gases en partes por millón. Esas cifras, invisibles para el ojo humano, narran el relato de la respiración del planeta. Revelan cuando los volcanes oscurecieron el cielo con ceniza, cuando los bosques se expandieron, cuando los mares liberaron más dióxido de carbono y cuando el hielo se retiró para dar paso a nuevas eras de vida. Cada lectura es una voz del pasado, y cada resultado es una advertencia para el presente. Una de las huellas más fascinantes descubiertas en el hielo proviene de los llamados eventos de Dansgaard o Esger, fluctuaciones abruptas del clima que ocurrieron durante la última glaciación. Estos cambios, registrados con claridad en los núcleos de Groenlandia, muestran que el clima puede transformarse drásticamente en apenas unas décadas. En un abrir y cerrar de ojos geológico, las temperaturas podían aumentar o descender varios grados, alterando los ecosistemas de todo el planeta. Aquellos episodios, cuya causa aún no se comprende por completo, demuestran que el equilibrio climático es más frágil de lo que parece. El hielo, con su memoria incorruptible, conserva las huellas de esos saltos abruptos, como cicatrices de un cuerpo que ha sobrevivido a traumas inmensos. A través del hielo también se pueden rastrear los grandes pulsos de polvo que viajaron por el planeta. Durante los periodos glaciales, las regiones áridas expandían su alcance, y los vientos levantaban enormes cantidades de partículas minerales que se desplazaban miles de kilómetros antes de caer sobre la nieve polar. Esas partículas, ahora atrapadas en las capas profundas, son testigos de antiguas tormentas y de los movimientos de las corrientes atmosféricas globales. En cada capa, la composición química del polvo permite identificar su origen: África, Asia o América del Sur. El hielo, así, no solo guarda la historia del clima, sino la geografía de un mundo en constante respiración. Pero el hielo no solo registra lo que proviene del cielo o del polvo terrestre, también encierra trazas de la vida. Se han hallado bacterias, algas microscópicas y virus antiguos atrapados en las capas más profundas. Algunos permanecieron inactivos durante decenas de miles de años, congelados en un estado de suspensión perfecta. Cuando los investigadores los descongelan en condiciones controladas, descubren que muchos de ellos pueden volver a la vida. Es un recordatorio poderoso de la resistencia biológica, pero también una advertencia. A medida que los glaciares se derriten,
Esas formas de vida prehistóricas podrían liberarse al medio ambiente, trayendo consigo microorganismos que la humanidad nunca ha enfrentado. En este sentido, el hielo actúa como un cofre biológico que, al abrirse, podría revelar tanto maravillas como riesgos. El hielo también nos conecta con los ritmos del cosmos. Las capas que contienen polvo cósmico o restos de meteoritos nos hablan de impactos antiguos, de lluvias de partículas procedentes del espacio que alteraron la atmósfera terrestre. En ciertas regiones de la Antártida, se han encontrado microesferas metálicas incrustadas en el hielo, evidencia de colisiones que ocurrieron hace miles de años. Incluso los ciclos solares, con sus variaciones en la radiación ultravioleta, quedan grabados en la química de las capas más finas. En ese sentido, el hielo no solo guarda la historia de la Tierra, sino la huella del universo sobre ella. Es el límite tangible entre el planeta y el cosmos, un registro donde confluyen lo terrestre y lo estelar. En las últimas décadas, el derretimiento acelerado de los glaciares ha permitido observar formaciones que estuvieron ocultas durante miles de años. Bajo el hielo de Groenlandia se han revelado ríos fósiles, valles enteros y montañas cubiertas por una costra de agua congelada desde antes de que existieran los humanos modernos. En algunos casos, se han detectado restos de materia orgánica que conserva trazas de vegetación. Estos descubrimientos demuestran que el paisaje terrestre no es inmóvil, sino que respira a una escala temporal que trasciende nuestra comprensión. Lo que hoy parece eterno, mañana puede desaparecer. En ese contexto, cada copo de nieve cobra un significado aún más profundo. Es la unidad mínima de ese sistema gigantesco, una célula de memoria planetaria. Su forma hexagonal perfecta surge de la disposición de los enlaces de hidrógeno en la molécula de agua, pero su variabilidad infinita responde a las condiciones del entorno. La humedad, la temperatura y el viento determinan la estructura final, haciendo que ningún copo sea igual a otro. Así, la atmósfera se convierte en escultora y cada copo es una obra irrepetible. Si pudiéramos observarlos a nivel microscópico, veríamos miles de geometrías danzando en el aire, cada una reflejando un instante del clima. En conjunto, forman un lenguaje visual que la naturaleza utiliza para contarnos cómo se encuentra el planeta. La nieve recién caída tiene una textura ligera y porosa, pero a medida que se acumula, comienza a compactarse. La presión transforma los copos en granos más densos y luego en hielo cristalino. Este proceso puede tardar décadas, y durante ese tiempo, el aire entre los granos queda atrapado, guardando información sobre su composición. En regiones polares, esta secuencia se repite año tras año, acumulando capas que se convierten en archivos verticales de la atmósfera. Para los científicos, perforar esos estratos es equivalente a retroceder en el tiempo, capa por capa, hasta llegar al origen de la nieve que cayó hace cientos de miles de años. Cada núcleo de hielo es un testimonio directo del diálogo entre el planeta y su atmósfera. Es un registro continuo de la interacción entre los océanos, los vientos, los volcanes y la vida. Y aunque las máquinas modernas pueden calcular temperaturas o medir concentraciones de gases, solo el hielo conserva la pureza del dato original. Es una memoria sin interpretación, sin distorsión, escrita por la naturaleza misma. Cada vez que se extrae un nuevo núcleo, el planeta nos ofrece una página más de su autobiografía, una historia que aún se sigue escribiendo con cada nevada. El hielo, en su aparente inmovilidad, es también un archivo de catástrofes. En sus capas más profundas se hallan rastros de los mayores desastres naturales de la historia. Cuando un volcán hace erupción, sus cenizas viajan por la atmósfera y terminan depositándose incluso en los polos. Esas partículas quedan atrapadas en la nieve y selladas por el hielo, formando finas líneas oscuras que los científicos pueden identificar con precisión milimétrica. De este modo, el hielo conserva un catálogo de erupciones que se remonta más de 100.000 años atrás. Los registros del núcleo de hielo Dome Fuji, en la Antártida, por ejemplo, muestran la huella del supervolcán Toba, cuya erupción hace unos 74.000 años cubrió la Tierra de cenizas y alteró el clima global durante décadas. Estas señales no son solo vestigios geológicos, también son testigos del impacto que tales eventos tuvieron en la evolución de la vida. Tras grandes erupciones, las temperaturas bajaron bruscamente,
los ecosistemas colapsaron y las poblaciones animales se redujeron drásticamente. Los glaciares, al registrar esas huellas, nos permiten entender cómo el planeta respondió a las crisis naturales del pasado. Y, de algún modo, esos registros ofrecen una comparación inquietante con los cambios actuales, donde la causa del desequilibrio no es un volcán o un meteorito, sino la acción humana. El hielo, en silencio, repite una lección constante. Todo lo que entra en la atmósfera deja una marca. Cuando se estudian los núcleos recientes, los últimos centímetros del hielo revelan un paisaje químico completamente distinto. El aire atrapado en esas burbujas muestra concentraciones de gases y partículas que no existían antes de la industrialización. El plomo de la gasolina, los aerosoles de los aviones, los residuos del carbón y el petróleo, incluso las trazas radiactivas de los ensayos nucleares del siglo XX, están presentes en ese hielo joven. Es como si el planeta hubiera pasado de registrar los suspiros de la naturaleza a grabar el ruido de la civilización. Y, sin embargo, en medio de esa evidencia, el hielo sigue mostrándonos su otro rostro, el de la belleza pura. En una noche polar, bajo la luz pálida de la aurora, las superficies heladas se transforman en espejos del cielo. Las partículas cargadas del viento solar chocan con la atmósfera y la hacen brillar en tonos verdes, rosados y violetas. Ese espectáculo no solo es visualmente majestuoso, también tiene un vínculo directo con el hielo. La ionización del aire altera las moléculas cercanas a la superficie, y en ocasiones, una capa delgada de escarcha se forma instantáneamente, atrapando parte de esa energía lumínica en estructuras microscópicas. El hielo es, literalmente, un lienzo donde el cosmos escribe con luz. En el interior de los glaciares, el paso del tiempo convierte la nieve en un cristal azul profundo. Esa tonalidad hipnótica no proviene de pigmentos, sino de la absorción selectiva de la luz. Las longitudes de onda rojas son absorbidas, mientras que las azules se dispersan y se reflejan. El resultado es una profundidad de color tan intensa que parece provenir de otro mundo. Los científicos que trabajan dentro de cuevas glaciares describen la sensación de estar en el interior de una gema viva. La luz se curva, se multiplica, y el silencio absoluto amplifica la percepción del espacio. Allí, dentro del hielo, el tiempo se vuelve casi palpable, y el sonido de una gota derritiéndose puede parecer una sinfonía. El derretimiento del hielo, aunque devastador a escala planetaria, es también un fenómeno profundamente poético. Cada gota que cae es el regreso del pasado al presente. Es el agua que alguna vez fue nube, que viajó en forma de copo, que durmió siglos en un glaciar, y que ahora vuelve a fluir, disolviendo las fronteras del tiempo. Desde un punto de vista físico, el agua es el único elemento que cambia de estado con tanta facilidad en las condiciones naturales de la Tierra. Puede ser sólida, líquida o gaseosa, y alternar entre ellas sin perder su identidad. Esa capacidad de transformación es lo que le permite ser la mensajera de los ciclos naturales, el hilo invisible que une todas las etapas de la existencia. Pero en el siglo XXI, el deshielo ha adquirido un nuevo significado. Los satélites que monitorean las regiones polares muestran que cada año se pierde un promedio de más de 400 gigatoneladas de hielo. Es una cifra que cuesta imaginar. Equivale a millones de piscinas olímpicas derritiéndose en cuestión de días. Este deshielo no solo eleva el nivel del mar, sino que altera las corrientes oceánicas. El agua dulce que se mezcla con el mar salado modifica su densidad, afectando la circulación termohalina, ese sistema que distribuye el calor por el planeta. Si esas corrientes se interrumpen, las consecuencias serían globales: cambios en las lluvias, en las estaciones, en la agricultura y en la vida marina. El hielo, entonces, es el engranaje invisible del clima terrestre. Regula la temperatura, controla el flujo de energía solar y mantiene el equilibrio entre océanos y atmósfera. Su pérdida no es solo un cambio físico, sino una alteración del sistema vital que sostiene la vida tal como la conocemos. Por eso, cuando un glaciar se desprende, cuando una placa de hielo colapsa en el mar, no solo asistimos a un fenómeno natural, sino a un acontecimiento histórico, el fin de una era geológica en cámara lenta. A pesar de esta realidad, el hielo sigue siendo una fuente de maravilla. En las regiones árticas,
La escarcha que cubre el suelo al amanecer se forma a partir de un proceso de deposición directa. El vapor de agua pasa al estado sólido sin volverse líquido antes. Bajo un microscopio, esa escarcha revela paisajes enteros de cristales ramificados que se expanden como bosques diminutos. Son estructuras tan frágiles que el calor de la respiración humana basta para destruirlas. Pero en su brevedad, en su transparencia, reflejan la perfección de la física natural. Cada cristal es una ecuación congelada, una expresión de equilibrio entre la temperatura, la presión y la humedad. En los bosques del norte, el hielo cubre las ramas de los árboles y las convierte en esculturas efímeras. Cuando el sol se eleva, la luz se refracta a través de los cristales, descomponiéndose en miles de arcoíris diminutos. Ese fenómeno, conocido como halo solar, ocurre también en la atmósfera cuando los cristales de hielo suspendidos en el aire desvían la luz del sol o de la luna. Los halos, las columnas luminosas y las coronas de fuego que se observan en el cielo son, en realidad, la manifestación de millones de partículas de hielo organizadas con una precisión natural que rivaliza con cualquier ingeniería humana. El hielo no solo forma parte del suelo o del aire, también se encuentra en nuestro interior. Cada célula de nuestro cuerpo contiene agua, y una fracción mínima de esa agua puede cristalizar bajo condiciones extremas. En los laboratorios de criobiología, los científicos estudian cómo evitar que los cristales dañen los tejidos durante la congelación. Han aprendido que, si se logra controlar el proceso de formación del hielo, se puede conservar la vida misma. Este conocimiento ha dado lugar a técnicas de preservación de órganos, embriones e incluso organismos completos. De algún modo, el hielo ha dejado de ser solo una sustancia natural para convertirse en una herramienta de la ciencia moderna, un puente entre la vida y la suspensión del tiempo. La criobiología ha transformado la comprensión del hielo en algo más que una curiosidad geológica o meteorológica. Lo ha convertido en un aliado de la medicina y la exploración espacial. Al estudiar cómo las células se comportan al congelarse, los científicos han descubierto mecanismos sorprendentes de resistencia. Algunas especies de peces antárticos, por ejemplo, producen proteínas anticongelantes que impiden la formación de cristales de hielo en su sangre. Esas moléculas se unen a los microcristales y detienen su crecimiento, evitando que dañen los tejidos. Inspirados por la naturaleza, los laboratorios han sintetizado compuestos similares para preservar órganos humanos destinados a trasplantes, extendiendo su viabilidad durante el transporte. En esencia, la vida ha aprendido a dialogar con el hielo, a coexistir con él sin sucumbir. Este conocimiento ha impulsado también la investigación en criopreservación humana. Aunque aún en el terreno de la especulación científica, algunos proyectos buscan conservar cuerpos o cerebros a temperaturas bajo cero con la esperanza de revivirlos en el futuro, cuando la medicina haya avanzado lo suficiente. Más allá de lo ético o lo filosófico, el principio detrás de esa idea es el mismo que rige en los glaciares, la suspensión del tiempo. En ambos casos, el frío actúa como un guardián que detiene la degradación de la materia, una pausa en el ciclo natural de la entropía. De alguna manera, el hielo encarna el sueño humano de vencer al tiempo, de conservar intacto lo que inevitablemente se pierde. Sin embargo, el hielo no solo detiene la vida, también la inspira. En los océanos helados, bajo la superficie congelada, existen ecosistemas enteros que dependen de la luz que logra filtrarse. Allí, el hielo no es un límite, sino un techo transparente que deja pasar la energía justa para sostener la existencia. Las algas microscópicas que crecen adheridas a la base del hielo son la base de una cadena alimenticia que alimenta a peces, aves y mamíferos marinos. Cuando el hielo se derrite en verano, libera esas algas al mar, donde su descomposición absorbe dióxido de carbono de la atmósfera. Así, incluso en su desintegración, el hielo contribuye al equilibrio del planeta, funcionando como una esponja biológica que regula los gases y alimenta la vida. Los científicos han observado que en las zonas donde el hielo marino desaparece por completo, las consecuencias son inmediatas. Las especies que dependen de él, como los osos polares, las morsas y las focas, ven reducido su hábitat. Las aves migratorias pierden puntos de descanso, y los ecosistemas costeros se desestabilizan. Pero el impacto no se limita a los polos.
Los cambios en la distribución del hielo alteran la circulación de los vientos y las corrientes oceánicas, modificando el clima global. Lluvias que antes eran regulares se vuelven impredecibles, los desiertos se expanden, los incendios aumentan. El hielo, al retirarse, deja un vacío que se propaga por todo el sistema climático. En el fondo, el hielo funciona como un metrónomo del planeta. Marca el ritmo del calor y del frío, del crecimiento y del reposo. Cuando ese ritmo se rompe, el equilibrio entero tambalea. Es por eso que los glaciares son considerados uno de los principales reguladores del clima terrestre. Su presencia garantiza que la radiación solar no se acumule en exceso y que los océanos mantengan su temperatura estable. Son, en términos energéticos, los órganos refrigerantes del sistema Tierra. Sin ellos, el planeta se calienta con una rapidez que desborda su capacidad de compensación natural. Y, paradójicamente, cuanto más se derriten, más difícil se vuelve detener ese proceso. Pero la ciencia del hielo también tiene una dimensión cósmica que trasciende la Tierra. En el espacio, el agua congelada es uno de los materiales más comunes. Los cometas, por ejemplo, son conglomerados de polvo, roca y hielo. Cada vez que un cometa se acerca al Sol, parte de ese hielo se sublima, formando la brillante cola que observamos desde la Tierra. Estos cuerpos helados son, de hecho, los mensajeros del agua en el universo. Se cree que buena parte del agua terrestre llegó a través de cometas que impactaron la superficie del planeta hace miles de millones de años. Así, el hielo no solo cuenta la historia de la Tierra, sino también el origen del agua misma, ese elemento esencial para la vida. En los confines del sistema solar, los mundos helados como Europa, Encélado o Tritón guardan océanos subterráneos bajo gruesas capas de hielo. Las sondas espaciales han detectado géiseres que expulsan vapor de agua al espacio, evidencia de actividad geotérmica bajo la superficie. Esto sugiere que, en esos entornos fríos y lejanos, podrían existir formas de vida similares a las que habitan bajo los glaciares terrestres. En los laboratorios de astrobiología, el hielo se ha convertido en un modelo para imaginar otros mundos habitables. Su capacidad para preservar moléculas orgánicas y protegerlas de la radiación cósmica hace que sea un candidato ideal para resguardar los ingredientes básicos de la vida. En cierto modo, cada trozo de hielo en el universo podría ser una semilla dormida esperando las condiciones adecuadas para florecer. El estudio del hielo en el espacio también nos enseña sobre el pasado remoto del cosmos. En los discos de polvo que rodean las estrellas jóvenes, se forman granos de hielo que actúan como catalizadores químicos. En sus superficies, los átomos se combinan para formar moléculas complejas, como metanol o amoníaco, que luego pueden dar origen a compuestos orgánicos más sofisticados. Así, el hielo cósmico es el laboratorio natural donde nacen los bloques fundamentales de la vida. Sin él, el universo sería un lugar más árido y menos propenso a la biogénesis. La conexión entre el hielo y la vida es tan profunda que algunos científicos consideran que comprender el comportamiento del agua congelada es esencial para entender el origen de la existencia misma. El hielo tiene la capacidad única de organizar el caos. Cuando el agua se congela, sus moléculas se ordenan en una red cristalina que refleja un principio de simetría universal. Ese orden, aunque simple, es una metáfora poderosa de cómo el universo transforma la energía en estructura, el desorden en armonía. Desde los glaciares de la Tierra hasta los anillos de Saturno, el hielo representa la tendencia natural hacia la organización, hacia la creación de formas que conservan la memoria del tiempo y del espacio. En las noches más frías del planeta, cuando la temperatura desciende a niveles en los que incluso el aire parece inmóvil, el hielo canta. Los investigadores que han grabado sonidos en la Antártida han detectado vibraciones ultrasónicas generadas por el movimiento interno de los glaciares. Estas ondas, inaudibles para el oído humano, se propagan por kilómetros y revelan los pulsos y tensiones del hielo. Algunos las describen como el susurro del continente, un lenguaje natural que traduce los movimientos lentos del planeta. Si pudiéramos escucharlo con claridad, sonaría como una sinfonía profunda, un eco de la respiración de la Tierra. Ese susurro del hielo, apenas perceptible para nosotros, es en realidad el sonido del planeta en movimiento.
Los sensores instalados en los polos registran constantemente vibraciones, crujidos y estallidos internos que revelan el pulso de los glaciares. A veces, un desprendimiento de hielo genera una onda sísmica que viaja miles de kilómetros por el lecho marino. Otras, el hielo se desplaza lentamente, emitiendo un murmullo continuo, casi como una respiración. Los científicos lo llaman el canto del hielo, una música que nunca se detiene. A través de esos sonidos, la Tierra nos habla de su equilibrio y de sus heridas. El hielo se convierte así en un instrumento del planeta, una cuerda que vibra con cada cambio de temperatura, cada fractura, cada movimiento del clima. Al escuchar esos registros, se comprende que el hielo no es una masa inerte, sino un ser en proceso constante. Late, se desplaza, se queja y se adapta. En su interior, las tensiones se acumulan durante siglos, hasta que una grieta se abre y libera esa energía en un instante. Este comportamiento dinámico convierte al hielo en un material tan poderoso como frágil. Su estabilidad depende de un equilibrio sutil entre temperatura, presión y gravedad. Cuando cualquiera de esos factores cambia, el hielo responde, reorganizándose, desplazándose, transformándose. En ese sentido, se comporta como un organismo vivo que reacciona al entorno, buscando nuevas formas de equilibrio. El hielo también tiene un papel clave en el ciclo del agua, el proceso más fundamental del planeta. Cuando la nieve se derrite en primavera, el agua resultante alimenta ríos, lagos y acuíferos. Sin ese deshielo estacional, muchas regiones quedarían sin reservas de agua dulce. Los glaciares, al liberar su caudal gradualmente, funcionan como depósitos naturales que regulan los flujos hídricos. Sin embargo, con el aumento de las temperaturas, ese equilibrio se rompe. El deshielo se vuelve acelerado y los ríos crecen demasiado rápido, provocando inundaciones. Luego, cuando el hielo desaparece por completo, los ríos se secan, dejando tras de sí suelos áridos y sedientos. Es un ciclo roto, una melodía interrumpida. El agua del deshielo no solo transforma la geografía, sino también la química de los océanos. A medida que las capas polares se derriten, enormes volúmenes de agua dulce se vierten en el mar, alterando su salinidad. Esto afecta la densidad del agua y modifica la circulación global de las corrientes oceánicas. La corriente del Atlántico Norte, por ejemplo, que mantiene templado el clima de Europa, depende de la diferencia de salinidad y temperatura entre las aguas polares y tropicales. Si esa diferencia desaparece, la corriente podría debilitarse o incluso detenerse. Sería un cambio monumental, capaz de alterar los patrones de clima en todo el planeta. El hielo, al derretirse, no solo libera agua, sino también un mensaje sobre los límites de nuestra estabilidad. A nivel microscópico, el hielo también es un laboratorio natural para la física. Su estructura cristalina hexagonal es una de las formas más perfectas que existen en la naturaleza. En cada átomo de oxígeno se unen dos átomos de hidrógeno, formando ángulos precisos que se repiten en una red tridimensional. Esa geometría da lugar a propiedades únicas. El hielo es menos denso que el agua líquida, lo que le permite flotar. Es un aislante térmico excepcional, capaz de conservar el frío o proteger la vida bajo su superficie. Y es, además, un material ópticamente fascinante, que refracta la luz de maneras que han inspirado teorías sobre la estructura molecular de los sólidos. En su aparente simplicidad, el hielo encierra una complejidad que desafía la intuición humana. Los artistas y filósofos han visto en el hielo una metáfora del tiempo y de la pureza. Su transparencia sugiere una verdad sin filtros, una claridad que parece pertenecer a otro mundo. Pero esa pureza puede quebrarse con un simple toque, recordándonos lo efímero de la perfección. En muchas culturas, el hielo ha sido símbolo de renacimiento y silencio. Para los pueblos del norte, el invierno y su blancura no representaban muerte, sino pausa, una oportunidad para que la tierra descansara y se preparara para el retorno de la vida. En esa visión, el hielo no es un enemigo, sino un guardián. Protege la semilla bajo la nieve, preserva los ríos, guarda el pasado y modera el presente. Desde un punto de vista científico, el hielo también nos enseña sobre la termodinámica del universo. Es una manifestación visible de la lucha entre orden y caos.
Cuando el agua se congela, las moléculas se alinean en un patrón ordenado, reduciendo su energía interna. Es una forma de equilibrio, un estado de mínima entropía. Pero ese orden requiere condiciones precisas. Si la temperatura sube, las moléculas recuperan su libertad y el hielo se deshace. Este proceso refleja una de las leyes más profundas del cosmos. Todo sistema tiende al desorden, pero dentro de ese desorden surgen momentos fugaces de armonía. El hielo es uno de esos momentos. Un instante congelado de perfección antes de que el calor inevitable lo disuelva. En las cuevas glaciares, donde la luz penetra en tonos azulados y el aire es tan frío que parece inmóvil, se puede sentir la presencia del tiempo en su forma más pura. Las paredes brillan con reflejos de millones de burbujas atrapadas, cada una de ellas un eco de un aliento antiguo. Al caminar por esos túneles de cristal, uno tiene la impresión de estar dentro de una memoria viva. Cada paso resuena en un suelo que ha visto pasar eras, y cada gota que cae es una sílaba en el lenguaje del planeta. Es imposible no sentir reverencia ante ese silencio denso y luminoso. El hielo no solo guarda la historia de la Tierra, sino que la convierte en experiencia sensorial. En esos lugares, la ciencia y la poesía se confunden. Lo que el científico mide en fórmulas, el alma lo interpreta como misterio. El hielo tiene esa capacidad única de unir lo racional y lo espiritual, lo tangible y lo invisible. Cuando se observa un copo de nieve derritiéndose sobre la piel, se está presenciando una transformación milenaria, el paso de la solidez a la fluidez, del pasado al presente. Y aunque el proceso dure apenas unos segundos, en él se resume la historia de la Tierra. Esa gota que corre sobre la piel es la misma que alguna vez cayó sobre un bosque prehistórico, que viajó en una nube, que durmió siglos en un glaciar, y que hoy vuelve a tocar la superficie humana. El hielo, en su eterno ciclo, nos recuerda que nada desaparece realmente. Solo cambia de forma, llevando consigo la memoria de todo lo que ha sido. En las noches polares, cuando la temperatura cae por debajo de los límites de la resistencia humana, los glaciares se expanden con un crujido sordo. Es el sonido de la tierra reajustando su piel. Ese murmullo profundo atraviesa el hielo y resuena en las montañas como una respiración antigua. Cada vez que eso ocurre, una pequeña parte del planeta se renueva. El hielo avanza, se fractura y se rehace, igual que la vida. Es un recordatorio de que la quietud aparente es solo una ilusión. Debajo del silencio blanco, el mundo sigue latiendo, escribiendo su historia en un idioma de cristales. El hielo es, en cierto modo, la encarnación más visible del tiempo. Su formación y su desaparición obedecen a ciclos que trascienden cualquier escala humana. Cuando un glaciar nace, comienza un proceso que puede durar miles de años. La nieve acumulada se comprime poco a poco, atrapando el aire del pasado, mientras el peso de las capas superiores transforma los copos en una masa densa y translúcida. Es un proceso lento y silencioso, tan paciente que parece ajeno al ritmo de la vida moderna. Pero, aunque el hielo se forme con lentitud, su desaparición puede ser súbita. Una simple variación en la temperatura, una corriente cálida o un cambio en los vientos basta para deshacer en meses lo que tardó siglos en nacer. En su vulnerabilidad reside su enseñanza más profunda. Nada es eterno, ni siquiera aquello que parece inmutable. En la historia de la Tierra, el hielo ha sido protagonista de transformaciones colosales. Las edades de hielo moldearon continentes, crearon valles, desviaron ríos y esculpieron montañas. Cuando los glaciares avanzaban, la presión y la erosión tallaban la roca, dejando huellas indelebles. Cuando retrocedían, dejaban atrás lagos, morrenas y paisajes nuevos. En cierto modo, el hielo ha sido el gran arquitecto de la geografía terrestre. La disposición actual de los ecosistemas, los cauces de los ríos y la distribución de la vida están ligados a esos movimientos milenarios. Cada avance y cada retroceso de los glaciares fue una línea trazada en el mapa del mundo, un acto de creación a escala planetaria. Durante la última gran glaciación, hace unos 20.000 años, el hielo cubría buena parte del hemisferio norte. Europa, Asia y América estaban envueltas en un manto blanco que alcanzaba kilómetros de espesor. Los océanos descendieron, los continentes se unieron por puentes de tierra,
y las migraciones humanas se extendieron hacia regiones nuevas. El hielo, al retirarse, permitió el surgimiento de las civilizaciones, dejando tras de sí tierras fértiles alimentadas por minerales y agua derretida. Sin ese proceso, la historia humana habría sido distinta. El hielo, sin saberlo, fue también el cimiento de nuestra existencia. Hoy, sin embargo, esa misma sustancia que moldeó el mundo parece estar desapareciendo bajo nuestra mirada. Las imágenes satelitales muestran cómo los glaciares retroceden año tras año, revelando paisajes desnudos donde antes reinaba la blancura. Algunas comunidades que vivían al pie de esos glaciares los consideran seres sagrados, espíritus del agua que protegen y alimentan la tierra. Para ellos, el deshielo no es solo un fenómeno físico, sino una pérdida espiritual. Los pueblos que habitan en los Andes, el Himalaya o el Ártico perciben el retroceso de los glaciares como el retiro de una presencia viva, un adiós silencioso de los guardianes del equilibrio. En los estudios de campo, los glaciólogos han comenzado a usar drones y sensores térmicos para mapear el interior del hielo antes de que se pierda. Cada grieta, cada burbuja, cada capa es medida y archivada digitalmente. En ciertos lugares, los científicos sellan fragmentos de hielo en cápsulas criogénicas para preservarlos en cámaras subterráneas, como si fueran manuscritos sagrados. El proyecto Ice Memory, por ejemplo, busca crear una biblioteca global del hielo, donde se conserven muestras de glaciares amenazados para futuras generaciones. En esas cámaras, el hielo seguirá hablando incluso cuando los glaciares desaparezcan de la superficie. Será la voz del pasado preservada en el frío, la memoria sólida de un planeta cambiante. El hielo también actúa como un espejo ecológico. En sus capas recientes se puede rastrear el aumento de contaminantes, la aparición de metales pesados y la expansión del plástico en el ambiente. Las partículas que caen con la lluvia o el viento terminan atrapadas en la nieve, convirtiendo al hielo en un testigo de nuestra era industrial. En algunas regiones del Ártico, las capas superficiales muestran restos de microplásticos, hollín y partículas negras que alteran el color y reducen la capacidad reflectante del hielo. Esa disminución del albedo acelera el calentamiento, en una reacción en cadena que se retroalimenta a sí misma. Así, los contaminantes no solo ensucian el hielo, sino que cambian su función dentro del equilibrio planetario. Sin embargo, el hielo sigue siendo una fuente de asombro para la ciencia. A pesar de todo lo que se ha aprendido, todavía guarda misterios por resolver. ¿Qué impulsa los cambios abruptos de temperatura registrados en los núcleos antiguos? ¿Cómo interactúan las corrientes profundas del océano con los casquetes polares? ¿Qué secretos microbianos aguardan en las capas más antiguas del permafrost? Cada pregunta conduce a nuevas expediciones, a más perforaciones, a más mediciones, como si los científicos intentaran descifrar un lenguaje escrito en cristal. Y, en efecto, lo es. Cada capa de hielo es una frase, cada burbuja una palabra, cada impureza un signo de puntuación en la narración del planeta. Al contemplar el hielo desde una perspectiva microscópica, los físicos descubren una danza exquisita entre orden y caos. Las moléculas de agua se organizan en patrones simétricos, pero esos patrones son sensibles a las más pequeñas perturbaciones. Un cambio mínimo en la presión puede alterar todo el diseño, generando variaciones en la densidad, en la transparencia y en la forma de los cristales. En un sentido metafórico, el hielo nos enseña que la belleza nace de la tensión entre estabilidad y transformación. Cada fractura, cada burbuja, cada imperfección en un cristal congelado es parte de su historia, un recordatorio de que la perfección no existe sin cambio. El hielo no es un símbolo de muerte, sino de espera. Bajo su aparente inmovilidad se gestan procesos de renovación. El agua que se congela volverá a fluir. La vida que duerme bajo la nieve despertará con el sol. En el Ártico, cada primavera es un renacer. Los ríos congelados comienzan a romperse, los lagos se abren paso, y los animales emergen de sus refugios para retomar su ciclo vital. Es un espectáculo de resurrección, una coreografía milenaria en la que el hielo, lejos de ser un final, actúa como un umbral. Lo que parece dormido en el frío es, en realidad, una promesa de vida que aguarda el momento preciso para volver. Esa promesa, sin embargo, se debilita a medida que el hielo desaparece.
Cuando las nieves dejan de caer, los ecosistemas que dependen de ellas se extinguen en cadena. Las flores que brotaban con el deshielo ya no encuentran humedad suficiente, los insectos pierden su alimento, los animales migratorios cambian sus rutas y los humanos deben adaptarse a paisajes irreconocibles. En ese proceso silencioso, el hielo nos recuerda que todo está conectado. Lo que ocurre en las montañas más lejanas influye en los mares, y lo que sucede en los mares regresa al cielo en forma de nubes. La pérdida de un glaciar no es solo la desaparición de un paisaje, sino la alteración de un ciclo vital que sostiene al planeta entero. En los últimos años, los avances tecnológicos han permitido observar el hielo como nunca antes. Satélites de alta resolución, radares de penetración y sensores de gravedad han revelado detalles ocultos bajo su superficie. Gracias a ellos, los científicos han descubierto sistemas de ríos subglaciales que fluyen bajo kilómetros de hielo, moviendo agua a través de canales invisibles. En la Antártida, por ejemplo, se han identificado lagos subterráneos interconectados que actúan como arterias de un cuerpo vivo. Esos flujos ocultos lubrican la base de los glaciares, facilitando su desplazamiento hacia el mar. La existencia de estos sistemas demuestra que incluso bajo el frío más extremo, el agua sigue viva, circulando y manteniendo en movimiento el gran cuerpo helado del planeta. En Groenlandia, los estudios con imágenes térmicas han revelado la presencia de zonas donde el hielo se derrite desde abajo, calentado por la actividad geotérmica del subsuelo. Esta interacción entre el fuego y el hielo es una de las paradojas más bellas de la naturaleza. El calor del interior terrestre, viajando lentamente hacia arriba, toca la base del hielo que proviene de la atmósfera. Dos mundos opuestos se encuentran, y en ese punto de contacto se crea una frontera de vida microscópica. Allí prosperan bacterias que se alimentan de minerales, adaptadas a la oscuridad y al frío. Esas criaturas son una versión terrenal de lo que podría existir bajo los hielos de otras lunas del sistema solar. El estudio de esas comunidades subglaciales ha cambiado la forma en que entendemos la habitabilidad. Demuestra que la vida puede florecer incluso en condiciones extremas, en ausencia de luz solar y con escasos nutrientes. Si la vida ha encontrado refugio bajo el hielo terrestre, podría hacerlo también en los océanos ocultos de Europa o Encélado. El hielo, en este sentido, no es solo un preservador del pasado, sino una incubadora del futuro. En su transparencia se esconde la oscuridad fértil de la creación. A medida que la ciencia avanza, la estética del hielo también fascina a los artistas. Las esculturas hechas con bloques de hielo se derriten lentamente, y en esa desaparición radica su belleza. La obra vive y muere al mismo tiempo, recordando la fugacidad de toda forma. En los festivales de invierno de lugares como Sapporo, Harbin o Quebec, los escultores tallan palacios, animales y templos que brillan bajo la luz artificial, transformando el frío en arte efímero. Es una metáfora perfecta. El arte humano imita los ciclos del hielo, crea y se disuelve, dejando solo el recuerdo de su existencia. En la literatura, el hielo ha sido símbolo de distancia, de pureza, de soledad. En las epopeyas polares del siglo XIX, los exploradores que quedaron atrapados en los mares congelados describieron el hielo como una entidad viva que se movía, se abría y se cerraba con fuerza titánica. En sus diarios, hablan del sonido del hielo aplastando los cascos de sus barcos, de su resplandor bajo la luna y de la sensación de insignificancia ante esa inmensidad blanca. Muchos no sobrevivieron, pero sus relatos convirtieron al hielo en un protagonista de la historia humana. Un adversario, un espejo, y al mismo tiempo, una frontera del conocimiento. El hielo, en su silencio, tiene una forma peculiar de comunicación. Habla a través de la luz. Cuando los rayos del sol atraviesan un cristal de hielo, la luz se descompone, revelando los colores ocultos que lleva dentro. Es el mismo principio que da origen a los arcoíris, a los halos solares y a los destellos polares. En los cielos del Ártico, a veces se observan pilares luminosos que parecen columnas de fuego vertical. En realidad, son cristales de hielo suspendidos en el aire que reflejan la luz de las lámparas o del sol bajo en el horizonte. Cada fenómeno óptico de este tipo es una conversación entre la luz y el hielo, una danza de fotones que revela la geometría del frío. El hielo también ha sido testigo de los pasos humanos en regiones donde pocos se atreven a caminar.
Las huellas dejadas por los primeros exploradores, las marcas de los trineos, las bases científicas y las rutas de investigación son capítulos recientes en su superficie milenaria. En algunos casos, el hielo ha devuelto los restos de esos viajeros, conservados intactos durante décadas. Sus cuerpos, sus ropas y sus instrumentos permanecen tan bien preservados que parecen estar dormidos. Al encontrarlos, los arqueólogos del hielo comprenden que no solo estudian el pasado del clima, sino también la memoria de nuestra propia especie. En el hielo, el tiempo humano se detiene y la historia natural lo abraza. Y, sin embargo, incluso ante su poder y su majestuosidad, el hielo está desapareciendo. En los glaciares de Islandia, los científicos han erigido monumentos en honor a los glaciares perdidos. Uno de ellos, el Okhokul, fue declarado oficialmente muerto en 2019 después de haber perdido su masa crítica. En su epitafio, grabado sobre una placa de bronce, se lee: "Esto es una carta al futuro. Sabemos lo que está ocurriendo y lo que hay que hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicimos". Es una advertencia y una súplica al mismo tiempo, un recordatorio de que el hielo, más que un paisaje, es un mensaje. Un mensaje que se derrite ante nuestros ojos. Cada copo de nieve que cae sobre la Tierra es una forma de escritura natural. Su geometría encierra información sobre la temperatura, la presión y la humedad del aire. Es un alfabeto del frío, una lengua efímera que el viento borra con cada cambio de corriente. Si pudiéramos leer todos los copos que han caído desde el origen de la atmósfera, tendríamos la historia completa del clima y quizás del alma del planeta. Pero el hielo no se deja leer fácilmente. Obliga a la paciencia, a la contemplación, a la humildad. Solo quien se detiene a observarlo puede entender que en su transparencia no hay vacío, sino sabiduría. El hielo no es un enemigo ni un obstáculo. Es una forma del agua que ha aprendido a esperar. Ha visto pasar eras geológicas, especies enteras, civilizaciones. Ha escuchado los vientos más antiguos y ha sentido el peso de las estrellas reflejadas sobre su superficie. En cada cristal, en cada fractura, en cada copo, hay una lección de equilibrio y permanencia. Mientras exista el hielo, existirá la posibilidad de recordar, de aprender, de mirar hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Y quizás esa sea su mayor enseñanza, que el tiempo, como el agua, no se detiene, pero puede conservar su esencia en la forma más pura del frío. El hielo, ese humilde cristal que cae del cielo o se acumula en los confines del planeta, es al mismo tiempo materia, memoria y metáfora. Es la piel transparente de la Tierra, el archivo donde la naturaleza inscribe su historia con la delicadeza de un copo y la fuerza de una era glacial. En su transparencia se esconde el misterio del tiempo, y en su pureza, el eco de todos los cambios que han modelado la vida. Cuando lo observamos derretirse, no solo presenciamos un proceso físico, sino también un acto de pérdida. Cada gota que se libera lleva consigo un fragmento de historia, una voz del pasado que se disuelve en el presente. En los polos, el hielo brilla como un espejo de eternidad. Las auroras lo tiñen con colores imposibles y los vientos lo tallan como escultor paciente. Su presencia domina el horizonte, y en ese silencio infinito uno puede sentir el pulso de la Tierra. Los científicos que viven entre los glaciares hablan de una forma de comunión, un respeto silencioso hacia algo que los supera. Dicen que, en las noches más frías, pueden escuchar cómo el hielo cruje y se expande, como si respirara. Esa respiración helada no pertenece solo al planeta, sino a todo lo que alguna vez vivió y aún vive en él. En la tradición inuit, se dice que el hielo tiene espíritu, que está vivo y observa. Según sus relatos, cuando el hielo se quiebra, no lo hace al azar, sino porque responde a la energía de quienes lo pisan. Esta visión ancestral, más cercana a la poesía que a la ciencia, no está tan lejos de la realidad física. El calor del cuerpo humano, el sonido de una voz o incluso el eco de una pisada pueden modificar la estructura microscópica de los cristales. En ese sentido, el hielo es un oyente sensible, un espejo que reacciona al contacto con la vida. No es solo un objeto de estudio, sino un interlocutor silencioso. A lo largo de la historia, el hielo ha acompañado a la humanidad como aliado y como advertencia.
En él hemos conservado alimentos, medicinas y cuerpos. Con él hemos construido refugios y rutas de exploración. Pero también hemos aprendido que, cuando se libera de sus límites naturales, puede desatar fuerzas incontrolables. Las avalanchas, los desprendimientos y los tsunamis de hielo son recordatorios de su poder. Su aparente fragilidad esconde una energía inmensa, una fuerza acumulada durante siglos que puede liberarse en un instante. El hielo es, en última instancia, un equilibrio entre quietud y potencia. Desde la perspectiva cósmica, el hielo nos une con el origen mismo del universo. Se cree que buena parte del agua que hoy forma océanos y nubes provino de cometas helados que chocaron con la Tierra primitiva. Es decir, el hielo trajo consigo el principio de la vida. Cada vez que contemplamos una nevada o un glaciar, estamos viendo un vestigio de ese origen estelar. En su estructura se conserva la geometría universal, la simetría que también está presente en los cristales minerales, en las órbitas de los planetas y en las formas de la materia viva. El hielo no es una excepción en el cosmos, es una constante, una expresión más del orden natural que busca equilibrio en el frío. Pero ahora, ese equilibrio se tambalea. En las montañas, los glaciares retroceden a ojos vistos. En los polos, las plataformas de hielo se fracturan con una rapidez que hace unas décadas habría parecido imposible. Los océanos absorben el agua derretida y se expanden, amenazando costas, ciudades y ecosistemas. Cada metro cuadrado de hielo perdido representa una pérdida múltiple, de agua dulce, de estabilidad térmica, de historia. Sin embargo, en medio de esta crisis, el hielo sigue hablándonos. Sus grietas son advertencias, sus burbujas son archivos, sus deshielos son mensajes. Es como si la Tierra estuviera tratando de comunicarse con nosotros a través de su elemento más puro. Si escuchamos con atención, el mensaje del hielo es claro. Nos recuerda que todo está conectado, que el equilibrio del planeta depende de la armonía entre sus elementos. Nos enseña que la belleza y la fragilidad son inseparables, que la vida necesita del frío tanto como del calor. Nos invita a mirar más allá de lo inmediato y a pensar en escalas más amplias, en el tiempo profundo de la naturaleza. Cada copo de nieve que cae es una lección de humildad. Se forma en el aire, desciende en silencio, toca la tierra y desaparece, pero en ese breve instante refleja la perfección del universo. Cuando el último glaciar desaparezca, si llegara a suceder, la Tierra perderá no solo una parte de su agua, sino una parte de su memoria. Pero mientras quede un solo copo, una sola capa, un solo fragmento de hielo brillando bajo la luz, aún habrá esperanza. Porque en ese brillo persiste la historia del planeta, la voz del agua, el eco del tiempo. El hielo, más que un vestigio del pasado, es una promesa del futuro, la promesa de que la vida, incluso en su forma más congelada, puede renacer. Así, cada copo de nieve, cada cristal que se forma en una hoja o en una ventana, es una cápsula del tiempo que nos conecta con lo que fuimos y con lo que seremos. Cada partícula congelada guarda dentro de sí un fragmento de universo, una chispa de historia, una semilla de posibilidad. Al contemplar su belleza efímera, recordamos que somos parte del mismo ciclo. Nacemos, cambiamos de forma y regresamos al todo. Y quizás, al final, ese sea el secreto más profundo del hielo. Enseñarnos que la eternidad no consiste en permanecer, sino en transformarse sin perder la esencia.